Ujú. Gracias eh, po- gracias hermanos, buenas noches. Nuevamente gracias por estar aquí juntos. Una nueva semana, hoy día 12 de mayo. Empieza una nueva semana también y vamos con la segunda clase del segundo módulo de nuestra historia de la fe. Y quería primero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros y pedirle a Pepito Guerrero que nos pueda guiar en una oración. Por favor, Pepito, junto con Tinita. Listo. Bendito Padre, le damos gracias por todas las bendiciones recibidas. Nos faltaría tiempo, Señor, para mencionarlas todas, pero te suplicamos que estés presente, Señor, en esta noche, que podamos, Señor, entender en nuestra mente y corazón las escrituras, que le des una porción de sabiduría al expositor y que estemos contentos con lo que vamos aprendiendo cada día, Señor. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Redentor. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Gracias, Felipe, por todo. Y bueno, pues vamos a empezar esta nueva clase y vamos a compartir la pantalla para poder empezar. Sí, 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 sí lo podemos ver ahí, ¿no es cierto? Sí se ve. Vamos a Sí se ponerlo ve. en diapositivas. Ya. Ok, bueno, continuamos siempre agradeciendo a Dios por todo lo que podemos ver y bueno, haciendo rápidamente un pequeño análisis, un pequeño receso de recuerdo de lo que vimos la semana pasada y habíamos visto cómo Dios empezó ya a planificar cómo podría salvar a su pueblo. Dios siempre nos quiere salvar, nos quiere restaurar, quiere sacarnos de la vida de esclavitud que nos tiene atados el pecado, ¿verdad? Y veamos esto rápidamente que el libro del Éxodo fue escrito en un periodo más o menos de 40 años. Fue escrito igual al más o menos 1440 años antes de Cristo. Perdón, y relata la manera en que Dios liberó a su pueblo, el pueblo de Israel, pero también, como dice la Biblia, que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para nosotros, también relatará cómo tú llegaste a la fe, cómo yo llegué a la fe, ¿no es cierto? Pudimos ver cómo la esclavitud en Egipto, Israel fue subyugado más alrededor de 400 años por los egipcios y vimos cómo Dios salvó al que sería pronto en el futuro su libertador, el instrumento que Dios utilizaría para salvar a su pueblo. Y empezamos con la vida de Moisés, quien fue salvado de las aguas y llegó a la casa de la hija del faraón. Sí, habíamos visto después que cuando Moisés huye de Egipto al matar a un funcionario egipcio. Moisés nunca olvidó, nunca olvidó que él fue hebreo, porque en sus primeros años fue criado por su madre y luego entregado a la hija del faraón. Entonces él también creció como príncipe de Egipto y también, bueno, después poder ver cómo su pueblo sufría, atacó a un funcionario egipcio y lo mató, pero sabiendo que eso le representaría a él también la muerte, salió huyendo a la tierra de Madián, más o menos unos 1100 kilómetros lejos de donde él vivía, y pudimos también ver cuando Dios se presenta a él por medio de una zarza ardiente y le pide que se quite el calzado para mostrarle el plan que tenía para él. Y como habíamos visto también, nosotros también tenemos a veces miedo, tenemos temores y ponemos excusas a Dios porque el temor nos vence y nos aparta de lo que Dios quiere para nuestras vidas y queremos dar largas, ¿no? Moisés dio largas, pero Dios dijo, a ti te elegí. Y Dios los llamó. Los llamó, lo afirmó y le dio un compañero que vaya junto a él, su hermano, su hermano Aarón. Y Dios también se mostró a Moisés con su nombre en hebreo es Yahweh, ¿verdad? La Yud, Hei, Bab, Hei. En hebreo se ve olvidado una parte que en hebreo no existen pronunciadas las vocales A, E, I, O, U. Entonces, por ende, nosotros le podemos dar esa connotación de vocales, ¿ya? Entonces, Yahweh es el nombre de Dios. El tetragramatón, que es las letras de las cuales se representa el nombre de Dios.
Cabe indicar que los judíos por lo general no mencionan, lo dicen el Eterno, el Altísimo, el Todopoderoso, y omiten la palabra Dios por mucho respeto que tienen ellos, ¿no? Pero es parte de la fe judía. Continuamos y vimos cómo Moisés se presentó ante el faraón y ya empezó una declaratoria de guerra. Como cuando tú empiezas a conocer de Dios, automáticamente tienes un subyugador, Satanás, que no va a querer dejarte ir. No va a querer dejarte ir, no va a querer dejarnos ir. Y habíamos recordado, en cierto modo, cuando llegamos a la fe, igual hicimos un recorderis y les había sugerido a ustedes que miremos cómo fue cuando, qué respuesta tuviste tú de tu familia, de tu entorno, de los compañeros, de los amigos de trabajo, de los familiares, y cuál fue. Burlas, confusión, temores, un querer salir del pecado y volver o luchar. Y pudimos ver que las respuestas del enemigo a tu corazón es dudas, miedos y temores, ¿verdad? A pesar de tener una vida sometida al pecado, el pecado nos somete, no nos permite vivir en paz. Satanás sabe lo que hace con nosotros. Dice la Biblia que nos ha tomado para hacer de nosotros lo que él quiera y no va a tener una vida de paz realmente. El único Señor de paz es nuestro Dios. Entonces, vamos a ver cómo Dios ahora ya la hace efectivo el camino para salir. Una de las cosas que podemos ver aquí es que en los tiempos de antes, Dios, en los tiempos am, primarios de la fe, Dios se hacía presente y se afirmaba a las personas. ¿Por qué? Miren, ahora nosotros contamos, la Biblia dice que contamos con la profecía, la palabra cierta, que es la palabra de Dios escrita. Contamos ya como un libro escrito, pero en ese tiempo no existía. Lo que tú escribías quedaba en pergaminos y para que sean trasladados de uno a otra persona tenían que ser transcritos y después copiados en otros tipos de documentos para que perduren. Entonces, ahora nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué yo quisiera que Dios me hable en voz audible? Pues aquí está la palabra de Dios. Todo lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo que nuestros hijos necesitan, nuestros amigos, hermanos, familiares, todo lo que la iglesia necesita, está aquí en la palabra de Dios y por eso debemos conocerla. Amén. Entonces, vamos a Éxodo 7, 6 del 1 al 7, perdón. Dice aquí, y Dios afirma su promesa a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que haré al faraón, el que les había negado, el que les había vuelto a echar de su lado, de su presencia para seguirlo subyugando. Dice, cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo, yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahweh o Yahvé. Y reafirmaré mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Dios Canaán. no es Jehová, sino Yahvé, dice. Ajá, donde vivan como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. ¿Verdad? Entonces aquí vemos el Shaddai, el Dios todopoderoso. Entonces Dios nos dice a nosotros, soy el todopoderoso y a veces dudamos, hermanos. Las dudas nos atacan. Tenemos dudas de nuestro caminar con Dios y Él lo sabe y por eso se presentó a Abraham, Isaac, Jacob y en esta ocasión a Moisés. Y le dice, yo voy contigo, yo estoy contigo, no te voy a faltar. Y a pesar de que tengamos dudas y Dios lo sabe, Dios vuelve a mostrarse. Igual a nosotros. Recuerda tú cuando estuviste estudiando la Biblia, cuando empezaste a acercarte a Dios y dudabas, y ya un hermano te enseñó la Biblia y te acordabas, dice la Biblia, a ver, ¿cómo es? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Yo tengo que conocer la verdad y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la palabra de Dios empezó a ser grabada en tu corazón, en tu mente.
Ahí es cuando Dios hace un trabajo fuerte. ¿Qué ocurre, hermanos? ¿Y qué pasa cuando tu fe empieza a debilitarse y tú a veces ni cuenta te das? Resulta que yo recuerdo mis primeros días en la fe. Yo llegaba con ánimo a la iglesia, lunes, los miércoles, perdón, los domingos, los miércoles, pero entre semana era difícil. ¿Por qué? Porque vivía en varias circunstancias de una fe personal mía. No oraba con perseverancia, no leía la palabra de Dios con profundidad. Entonces ahí empezaban las dudas. Oye, ¿será que estoy bien? ¿Será que no fue así? Ay, pero no. Por eso Dios nos llama a reafirmarnos. Él se presenta a nosotros en su palabra, pero nosotros también debemos ir a buscarla. Dice la Biblia en Romanos que la fe viene por el oír. Entonces, la fe viene por el oír, por leer la palabra de Dios. A veces podemos estar esperando, no, es que me va mal y no sé por qué Dios me trata así, pero no le preguntas a Dios en oración. No buscas en la palabra de Dios en la oración, en la Biblia. Si te pasa momentos difíciles, lee el libro de Job. Si tienes luchas o cosas difíciles con tus hijitos que están creciendo, ve a Proverbios. Si tienes dudas con la fe, ve a Romanos. Si de pronto tienes de pronto dudas no sé, hay muchas religiones en el mundo, ¿qué pasa? Ve a Hebreos. Si tienes preguntas, oye, dice la gente que hay guerras en todo lado, hay pobreza, mucha gente dice que se acerca el fin del mundo, ok, toma la Biblia y ve a Apocalipsis y dile Dios, revélame lo que tú quieres. No, es que mira, anoche tuve un sueño y qué será. Soñé, no sé, con animalitos y qué será. Y te pones a buscar de pronto en el horóscopo o en la cartomancia, ¿qué será? Dicen que cuando sueñas un animalito o que me pica la mano, dice que la gente dice cuando te pica la mano vas a coger plata. Pero resulta que cuando entran moscos a tu casa, dicen que vas a tener visitas. No, tu fe debe estar basada en la palabra de Dios. Cada duda que tengas, busca en la palabra de Dios. ¿Tienes dudas? Yo también tengo dudas. Y como la semana pasada, en la clase del miércoles, nuestro hermano David nos decía, ¿tienes dudas? No está mal. Vea la palabra de Dios. Y Dios es bien claro, dice aquí, reafirmaré mi pacto contigo. Yo te animo y me animo a mí mismo. Yo dice siempre, reafirmaré. En la Biblia dice, no, el Señor no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se retracte. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Y dice aquí, te libraré de la opresión, te redimiré. Recuerde lo que le dijo Juan a uno de sus discípulos cuando vio a Jesús. Dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios quiere quitar nuestro pecado, mis hermanos. Lo quiere hacer. Y si tú te rindes a Él, Él lo va a hacer. Y Dios hace milagros con Moisés ante el faraón. Moisés obviamente ya con mayor fuerza, con su hermano al lado, van juntos y le dicen, Éxodo 7 del 8 al 13. Después el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, el faraón les dirá, muéstrame un milagro. A ver, ver para creer. Hay gente que te dice cuando estás empezando a buscar a Dios, a ver, no que ya no tomabas, no que ya no mentías, no que ya no te enojabas. Los hermanitos deben estar calladitos, son humildes, empiezan a tentarte. ¿Qué le dijo el faraón? Versículo 9. El faraón les dirá, muéstrame un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón. Y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Ojo, les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios y la vara se convirtió en una serpiente. Mira, algo maravilloso. Entonces Faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas, con la hechicería, ¿no? Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón, perdón, se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor lo había dicho. Recordemos, no va a ser fácil ser libres. Igual, a veces sigues luchando con algún pecado, no va a ser fácil.
El enemigo va a estar ahí luchando para sostenernos, para atacarnos y no dejarnos ir. Ver para creer, dice un dicho, ¿no? Si en verdad eres hijo de Dios, ¿se acuerdan de esa frase? En Lucas 6:46, si mal no recuerdo. Si en verdad eres hijo de Dios, tírate. Si en verdad eres cristiano, ya pues. Entonces, si eres cristiano, aceptas ir con nosotros y vas a ver que no te hace daño. No, mantengámonos apartados, a distancia, prudentes. Satanás nos infunde temor, compañeros, hermanos. Dice la Biblia que Satanás, en 2 de Pedro, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y acuérdate una cosa, una particularidad. Hay un dicho que dice, y la Biblia dice que cuando el león ruge, la selva tiembla. Tal vez ustedes les invito a que se den un tiempito y puedas ver, búscate un video en YouTube y mira cuando hay una manada de animales búfalos, que son animales sumamente fuertes, y al lado está un león, y el león ruge, y si el león toma como presa a uno de estos búfalos, los demás están alrededor, quietos, ven cómo lo devora y se llenan de miedo, solamente con el rugir. Satanás va a rugir para amedrentarte. El faraón también le dijo, mira, tú tienes magia, yo también tengo magia, mira. Y Dios se comió esa brujería, dice ahí. Ahora, Satanás es un león rugiente que busca el temor, el miedo, pero Dios es un Dios bueno. Satanás, en cambio, es cruel. Dice la Biblia que es un homicida. La palabra en hebreo, Mizraim, es conocido como tierra de opresión. ¿Por qué? Porque el pecado te oprime. Recuerda, si tú tenías un pasado, algo que era muy difícil en tu vida, en mí, un tiempo se volvió el licor. Estaba en quinto, sexto curso de colegio y buscaba a mis compañeros para tomar. Yo mismo les inquietaba, vamos por aquí, vamos, y pensaba que era algo agradable o algo para hacerme sentir alguien sociable, grato ante los demás. Caí ante eso. E incluso en dos ocasiones pude haber muerto. Fue difícil para mí. En dos ocasiones pude haber muerto atropellado por un bus de una forma trágica, porque el pecado también me tenía subyugado. Y Satanás también va a causar, ¿sabes qué? Confusión. Él dijo, muéstrame un milagro, yo también tengo mis hechiceros. Mira, así es que dice aquí que Satanás, perdón, que el faraón continuó negándose a escucharles. Y Dios le dijo, y Dios nos dice a nosotros, y Dios dice a ti, no va a ser fácil. Y Satanás se disfraza de ángel de luz, dice en 2 Corintios 12:14. ¿Por qué? Varias, aún te comento, religiones o personas. ¿Cómo parten? Es que yo tuve una visión, vi algo hermoso, increíble, maravilloso, y me dijo, hay cierta persona que dijo, tuve una visión hermosa, se me apareció la Virgen y me dijo que vaya a tal lugar y construya un templo, y hay personas que dicen, no, es que mira, yo vi, como es de una visión en la nube, está apareciendo la Virgencita o X símbolo religioso. No, no causes confusión, no pienses en visiones. La palabra de Dios es lo único que debe guiarnos siempre. Dice la Biblia que si alguien viene a ti con un evangelio distinto del que les predicó en Gálatas, caiga bajo maldición. La palabra de Dios y el mensaje de la cruz es lo único que necesitamos para ser salvos y también lo único que necesitamos para llevar a las personas que quieren ser salvas. Amén. Y vamos aquí. Ya Moisés empezó a decirle, deja ir a mi pueblo. Y Faraón se negaba. Y Dios le dijo, ok, empecemos a poner mi mano pesada sobre el pueblo de Egipto. Hacer ver que Dios es un Dios que cumple sus palabras y es todopoderoso. Vamos con la primera plaga. Dios dijo que mandaría plagas sobre el pueblo de Egipto. Y obviamente todo se hizo a la vista total del faraón, quien era la autoridad. Éxodo 7:17. Por tanto, esto dice el Señor, te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano, golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Versículo 20. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó
a la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió la vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes de la tierra de Egipto, pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón de Faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés. Ya Dios empieza a mostrar su poder. Y aquí, el primero, la sangre. Acuérdate cuando a ti te llamaron, no te dijeron, oye, venga a una iglesia increíble, no venga a una religión, no venga, esta sí es la religión correcta. No, la sangre de Cristo es la que nos va a liberar. Este primer ataque fue enviado hacia el dios Hapi, el dios del río Nilo. ¿Sí? El dios del río Nilo era conocido porque toda la riqueza de Egipto estaba basada en su gran parte en la agricultura que venía del río Nilo. Como dice la Biblia, ¿no? Como agua, como árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo. Entonces, ese pueblo era próspero porque el río Nilo es un río sumamente caudaloso, el más caudaloso del mundo, y les daba riqueza. Y ese ataque que Dios mandó fue directo a su Dios. Los egipcios adoraban a muchos dioses. Vamos a verlo después. Y este fue un ataque a la fecundidad de la tierra, fertilidad del río. Era su fuente principal de riqueza. Y una muestra del poder de Dios que fue en contra de ellos. Y Dios también te dice a ti, la sangre de Cristo. En una parte menciona, aquí dice que esa sangre apestaba el río. Y recuerda lo que la sangre de Cristo hace. Dice la Biblia que el mensaje de la cruz es una tontería para los que van a la perdición. La gente que no cree en Jesús y a veces dice creer en Dios, pero no cree en el mensaje de la cruz, para ellos es una tontería, dice la Biblia en Corintios, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Sí? Pues mira cómo lo primero fue atacado, pero también buscó él magia de sus hechiceros y se fue, y se negó a escuchar. Aquí podemos ver representado el dios Hapi. Mira, la fertilidad del mar representada y ellos adoraban a deidades de esa manera, adoraban a la naturaleza, adoraban a animales. Entonces, Dios atacó a ese Dios de ellos. La plaga número dos, las ranas. Éxodo 8 del 1 al 8. Esto dice, Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Una particularidad, deja ir a mi pueblo. Dios te llama a volverte a Él para que Él sea tu Dios, para que le adores a Él, para que Dios sea el objeto de tu adoración. No solamente, ya no quiero, ya soy libre de la mentira, soy libre del alcohol, soy libre de la inmoralidad. Dice la Biblia en Gálatas que no utilicemos nuestra libertad como excusa para el libertinaje. Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Sabes por qué? No es porque Dios sea un Dios autoritario, un Dios imponente, no. Él sabe que lo mejor es estar a su lado, lo mejor es estar a sus pies. Versículo 2. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas. Saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente. Incluso saltarán en tus hornos, en los recipientes donde amasas tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, tu gente y sobre tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las aguas de Egipto y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecían ranas de la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó, rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. El Dios, este Dios, esta imagen que vemos acá, era el Dios Heket o Heket con Q.
era la diosa de la fertilidad. Ellos basaban en que la fertilidad, para que tengas hijos, invocabas a la diosa o dios Heket. Y mira una cosa importantísima. El mundo no sabe a lo que adora o a lo que honra. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona decide buscar a Dios y decide en la mañana orar, leer su Biblia, en el transcurso del día estar pensando en Dios y dedicar su vida a Dios, los llaman, este es un fanático. Es que el domingo va bien vestidito a la iglesia y viene con su Biblia bajo el brazo. Ese es un fanático. Y los miércoles también van a sus reuniones y tienen su familia, educaditos, lo que sea. Es un fanático. Pero si ven a alguien trabajando de lunes a domingo, ojo, no estoy en contra del trabajo, y en gran parte el sistema social está hecho para esclavizarnos. Si la gente, no, es que mire, es un hombre ejemplar, trabaja de día y de noche por dar de comer a sus hijos, pero ¿cuánto tiempo le dedica a sus hijos? Y lo digo con mucha humildad, ¿no? Sin juzgar a nadie porque cada quien tiene sus razones. Personas se endeudan en miles de dólares para viajar a un país porque es próspero. Es que no, es que aquí esta sociedad, este país ya no tiene futuro. Me voy a otro país, me voy tal vez empeñando dinero, lo que sea, y después tengo dinero. ¿Cuántas familias se han partido? ¿Por qué? Y no digo que está mal el trabajar, no digo que está mal eso, pero te rindes ante ese Dios y dejas apartado a tus hijos. Los dejas solos. ¿Cuántas familias no se han partido? Si alguien me decía que viajando por la parte sur del Ecuador, tú vas por Chordelec, por Azuay, miras casas enormes, hermosas, pero vacías. ¿Por qué? Porque la gente se fue al exterior y mandó dinero para sus hijos, y muchas personas encargaban a sus hijos a los abuelitos. Yo me voy, papá, mamá, me voy, o a su esposa me voy y vuelvo después de un tiempo, mandaré a ver a ustedes, y se crían los hijos con los abuelitos y empieza una disfunción espiritual. La gente no sabe a lo que adora. ¿Por qué? Porque si los egipcios adoraban a esta diosa Heket, bueno, Dios dijo, ¿le adoras a Heket? Pues te voy a mandar a Heket para que venga a tu cama, a tus platos, a tu cocina, abría los hornos o lo que sea. Dios dijo, aquí está tu Dios, míralo. ¿Te puedes imaginar? Te acostabas a dormir y te empezaban aquí por aquí a aparecer ranitas besándote la espalda, terrible. Entonces, Dios está usando eso para hacernos dar cuenta cuán despreciable es el pecado. A veces pensamos que el pecado es algo que nos trae satisfacción o nos va a dar una comodidad, pero hay un dicho que dice que la gente trabaja duro para vivir bien y después tiene que esa plata gastarla para curarse de las enfermedades, fruto de qué? Gastritis, estrés, dolores de espalda. ¿Por qué? Porque vivieron para trabajar. O culturas que viven para trabajar y trabajan para vivir. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Y aquí debemos empezar a pensar, ¿cuál está siendo el objeto de mi adoración? ¿Es el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de la Biblia? ¿O tal vez un Dios pequeño para nosotros? ¿Cuál es nuestro Dios? ¿O cuál era tu Dios? Y cuando tú llegaste a la fe, hoy día tú estás en la fe, piensa, Señor, tú eres mi Dios. Y si tienes todavía cosas con las cuales debes luchar, obviamente, quítalas de ahí y ponga a Dios en su lugar. Viene la tercera plaga, plaga de los piojos. ¿A quién le gustaría tener piojos? A nadie. ¿Te imaginas ver todo el tiempo esto? Yo recuerdo cuando era niño, compañeros de colegio, perdón, de escuela, les veías, les ponían un polvito que se llamaba DDT, creo ahí, y les veías rascándose, o les cogían, les rapaban para que no tengan piojitos. Mira, Éxodo 8, del 1 al 8. Dice aquí, así que el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo, el polvo se convertirá en enjambres de mosquitos, es piojos en otra versión,
por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio y tanto egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron. Y los mosquitos o los piojitos estaban sobre todos, gente y animales por igual. Es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el faraón. Pero el corazón de faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos tal como el Señor lo había dicho. Aquí ya empezó las cosas a cambiar de color. Perdón. Dice aquí que los piojos o los mosquitos pequeñitos, ya estos magos, hechiceros no podían hacer aquello. Era algo que solo Dios podía hacer. Ahora, los piojos son resultado de una vida tal vez no limpia. Y en la cultura judía hay mucho cuidado de la limpieza. Y aquí había una cosa, en el Talmud judío menciona esto, que los egipcios les mandaban a los israelitas a limpiar los polvos de sus calles principales y los oprimían de esa forma también. ¿Por qué? Porque ellos querían vivir limpios, pero les oprimían con suciedad a sus esclavos. Y Dios nos llama a tener una vida limpia, aunque no lo crean. La limpieza, la pureza espiritual, la pureza física y en ese tiempo, después de cuando vamos a ir a los demás libros de la Biblia, la pureza ritual. ¿Cómo nos presentamos el domingo ante Dios? ¿Cómo nos presentamos ante Dios físicamente bien vestiditos? ¿Nuestro corazón también en pureza? ¿O no? Bueno, el domingo nomás voy así nomás. A veces yo he pensado, si fuéramos invitados a una embajada o presentarnos delante de un presidente de un país, no iríamos así nomás con ropitas cualquiera. Iríamos con cierto cuidado, con cierto decoro. Y Aarón golpeó el polvo en esta vez. ¿Por qué la pureza ritual fue llamada a que lo haga Aarón? Porque la pureza espiritual, Moisés, recuérdense que había matado a un egipcio y Dios lo miraba con esa parte y le mandó solamente a Aarón, porque Moisés había matado a un egipcio hace un tiempo atrás. Entonces Dios también miraba aquello. Los egipcios les habían ordenado barrer sus calles, ¿ya? Los magos egipcios y tampoco pudieron hacer eso. Dijeron, esto ya algo viene de Dios. Aquí dice, el dedo de Dios. Y ya no decían un Dios cualquiera, no es nuestro Dios, el Dios de la fertilidad, no. Dios ya empezaron a reconocer que había algo más grande que estaba frente a ellos. Y Dios, recuerden, dice la Biblia que Dios se haría famoso en la historia mediante la forma en que liberaría a su pueblo. Y empezó a tomar forma aquello. Este es el Dios de los egipcios, Keper. Entonces, miren, cada uno de los ataques que Dios daba a Egipto era también a sus dioses para hacerles ver, yo soy el Dios de Israel. Yo soy el Dios todopoderoso. Siguiente, plaga número 4, plaga de moscas. Éxodo 8:21. Y seguía el faraón necio, ¿no? Versículo 21. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente y todas las casas. Los hogares de egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy aquí presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Y el Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí dentro del reino. Pero mira, Satanás también ya quiere negociar con tu corazón. Pero Moisés respondió, esto no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Miren, los egipcios adoraban a animales.
Sí, en la tierra de Mizraim, ellos adoraban a los corderos, ellos adoraban, como ya hemos visto, a las ranas, adoraban a los carneros, a los lagartos también. Entonces, el faraón quiso engañar, ¿no? Ah, aquí, y eso ocurre con Satanás. Eso ocurre con Satanás. Bueno, ¿quieres ir a esa iglesia? Está bien, bebe, pero no importa, el viernes de San Viernes. Anda con tus amigos a bailar, no importa. El que peca, como es el que peca y reza, empata, dice un dicho. No importa. Sigue pecando, no hay problema. No te hagas fanático. Con que el viernes vayas a farrear y el domingo te arrepientas, después te comes un encebollado y listo, se fue el chuchaqui. Mm, mm. No vamos a negociar con alguien que no tiene escrúpulos. Satanás no tiene escrúpulos, hermanos. Y Dios por eso nos llama a ser libres totalmente. El dios Khnum, de los cuatro principales dioses creadores de Egipto, era el dios con cuerpo de cordero. Ellos decían que este dios era uno de los principales dioses. Y ahora quiero hacer una pequeña aclaración aquí. No sé si tú has podido ver, y te animo a que si has visto un poco o investigas, la mayoría, la generalidad de la mitología tiene un dios supremo, una diosa y un hijo de Dios, un hijo de los dioses. Si tú ves la mitología egipcia, la mitología griega, la mitología romana, la mitología azteca, la mitología inca, por ejemplo, en la mitología acá de nuestra parte de América, adoraban al dios Sol. Ellos decían que el dios Sol era el dios principal. La luna era la diosa luna y había un hijo de ellos dos, ¿verdad? Adoraban así. Y si tú vas a un poquito a consultar con la mitología griega, romana, la egipcia, la mayoría, aún hay mitología, bueno, de muchos pueblos. Todos tienen un dios principal, una diosa y el hijo de los dioses. Tal vez ustedes deben haber escuchado la diosa, la reina de los cielos. Está muy relacionada y les voy a dejar una pista para que podamos un poco discernir. Ay, no, es que es el hijo, María, Madre de Dios. Ahí está. Adoran a la Reina del Cielo. Dicen que María es la intercesora y Dios del Padre y María es la Madre de Dios y Jesús. No. Dice la Biblia que hay un solo camino para llegar al Padre, que es Jesucristo. Y no debemos dejarnos confundir, hermanos. Y Satanás sabe mucho aquello. Y las mitologías en gran parte del mundo, si tú te das cuenta y averiguas, están influidas por Satanás. Igual, en Apocalipsis menciona de el falso profeta, la bestia, y habla de otro de Satanás, el principal, imita a la Trinidad de Dios. Entonces, debemos aprender también a conocer ante qué nos enfrentamos, hermanos. Dios nos pide nuestro corazón, pero Satanás quiere tu corazón para maltratarlo, para destruirlo. Como dice la Biblia, el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10, del 11 al 10. Dios es un Dios compasivo, un Dios amoroso, pero Satanás nos quiere para destruirnos, hermanos. Es la diferencia clara y muy marcada. Miren, aquí podemos ver cómo se llenó de mosquitos. ¿A quién le gustaría tener su casa? Abres la refrigeradora y se meten los moscos. Vas a comer, se meten los moscos. Terrible. Y Dios le dijo, ok, aquí están tus dioses. Ahí vea, ahí están tus dioses. Adoras a aquellos, te ataca de esa forma. Plaga en los animales, número 5. Éxodo 9:2. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras, con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y los de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga. Ha declarado
que mañana mismo herirá la tierra. Así que el Señor hizo tal como lo había dicho. A la mañana siguiente, todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni un solo animal. Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno de sus animales. Pero aún así el corazón de faraón siguió obstinado y una vez más se negó dejar salir al pueblo. Estamos en la quinta plaga, imaginen. Y el pueblo, ¿tú cómo crees que estaban los israelitas? Ya, seguro que con esta nos liberan. No, seguro que si hacemos esto, nos liberan. Seguro que con esta, no, estaban en la quinta, estaban a medio camino. Y de nuevo Dios ataca otra vez los animales objetos de la adoración de los egipcios. Satanás, como te he dicho, él conoce la mitología y porque él la diseñó y él engañó. Cualquier persona que no crea en el Dios de la Biblia, todo el resto es mitología. ¿Y saben qué? Les comento rápidamente, en los tiempos antiguos, cuando se creó ah, la doctrina católica romana, decían, no, es que eh, los cristianos seguidores de Jesús no adoran imágenes, pero presentaron imágenes del dios Saturno, del dios Neptuno, y dijeron, miren, aquí está la imagen del apóstol Pablo, aquí está la imagen del apóstol Pedro, y a la gente le corrompieron. ¿Por qué? Porque cristianizaron la mitología. Si tú puedes ver cómo en los tiempos antiguos llegaron los españoles de América y le dijeron un poco figurativamente a los indígenas, aquí está Dios. Y ellos decían, esto no habla. Para poder llegar a ellos, para poder cristianizarlos, las caminatas con imágenes, las procesiones, están cristianizando una mitología. Y dice la Biblia claramente, no tendrás dioses, imágenes delante de mí. Entonces, el Señor iba educando a su pueblo. No adores a nada. Yo voy a destruir los animales, voy a atacar el río, a sus dioses, y el pueblo empezaba a mirar aquello. Entonces, también, hermanos, Dios quiere educar nuestro corazón, porque no solamente decir, sí, Dios, yo te amo y ya, y yo sí empiezo. No, debemos también conocernos interiormente, ver cuáles son mis dioses. Yo, como les había comentado algunas veces, yo tenía una relación sentimental de la cual me fue muy difícil apartarme. Terminaba y volvía, empezaba y volvía. Entonces, hay cosas en tu vida que te va a ser más difícil que a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios aquí? Al acabar con los animales, la fuente de riqueza, Dios dice, no tengas dioses delante de mí. Yo quiero ser tu único proveedor. Y te pregunto también a ti, ¿qué pasa cuando pierdes posesiones valiosas? ¿Qué ocurre cuando pasa algo difícil? Tal vez nos rebelamos contra Dios. Tal vez le preguntamos, oye Dios, pero ¿por qué no puedo prosperar? ¿Qué ocurre? Y a mí me ha pasado, me ha pasado. Tal vez invertiste en alguna situación, un negocio que pensabas que te iba a ir bien y Dios le pareció que no era por ahí. No, pero Dios, ¿por qué a mí? Pero mira, a este hermano le va bien, ¿él por qué prospera? Yo no. Dios quiere trabajar en el corazón de cada uno de nosotros y cada uno debe procurar conocerse a sí mismo, hermanos. Lo que a mi hermano, aún, lo que a mi esposa le es difícil, tal vez a mí no me es difícil. Y por eso dice la Biblia, ayúdense entre sí a llevar sus cargas y cumplirán la ley de Cristo. Está en Gálatas. Debemos buscar eso, ser sensibles. Es que yo como no lucho con el materialismo, ese hermano es un materialista, es un avaricioso. No, pero es que ese hermano lucha con el licor. Es que este hermano, y en una ocasión un hermano decía algo maravilloso, que a mí me dejó pensando. Tal vez tú eres puntual en las reuniones, puntual para la iglesia, pero tal vez eres un hombre que critica en el fondo del corazón. Y a mí eso me sacudió porque a veces pensamos, dice la Biblia, que no nos conocemos. Debemos conocernos a nosotros mismos y no nos conocemos. Mateo 5:3, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque si tú
no te das cuenta que eres un hombre orgulloso, o eres un hombre que se compara con los demás, o eres un hombre, decía una palabra, crítico, o no recuerdo la palabra, alguien que mira a los demás como menores que sí mismos, o envidioso. Igual la envidia es un pecado. No, es que yo soy puntual, yo doy mi ofrenda, es que yo soy un hombre muy cuidadoso, yo no tengo, no lucho con el materialismo, pero ¿qué tal si tú eres un hombre que juzga a los demás? Como decía el fariseo, ¿no? Dios, gracias porque no soy como ese publicano, yo doy el diezmo y todo eso. No, debemos ser humildes ante Dios. ¿Ok? Plaga número 6, las llagas. Y aquí vamos a ver cómo Dios ya tocó, antes tocó los animales, el pueblo, el polvo, eso, pero ahora ya tocó el cuerpo. Éxodo 9:8. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de hollín de un horno de ladrillos y que Moisés lance el hollín al aire a la vista del faraón. ¿Por qué el hollín? Porque los ladrillos que ellos hacían con sacrificio. Los maltrataban. Imagínate el hollín, ¿qué es el hollín? El humo, ¿cómo es el smog de los hornos? Todo eso, ese polvo, esa ceniza, eso que es como una ceniza. Versículo 9: la ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín, ¿te imaginas? Con las manos llenas de carbón, ahí ceniza, de un horno de ladrillos y se pararon ante Faraón. Mientras él observaba, Moisés lanzó la ceniza al aire y brotaron llagas purulentas tanto en las personas como en los animales. Ni los magos podían estar delante de Moisés porque también ellos estaban afectados con las llagas, igual que todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor lo había hecho a Moisés, el faraón se negó a escuchar. Mira, ¿por qué esto afectó? Porque en su imagen personal, el dolor, el comezón, yo estaba un poquito aprendiendo, al parecer era una llaga que por dentro era cruda por dentro, pero por fuera era como cicatriz. Entonces te imaginas, bueno, por afuera estoy bien, pero por dentro te ardía. Y si tú te abrías la cicatriz, por dentro te ardías. Entonces, te querías bañar, no podías. Entonces, mira, esto afectó incluso a la imagen personal. Aquí, ¿por qué menciona que los mismos sacerdotes no podían estar delante de Moisés? Porque el dolor era profundo, el ardor era profundo. Entonces, mira, Dios da una orden a Moisés y Aarón. Los tres actuaron en una sociedad. Dios hablaba, juntos acordaban y hacían juntos el trabajo. La fuerza de los yin, con la fuerza con la que votaron, imagínate tú, dos personas medias ancianas cogen y lanzan, pero se esparció por toda la tierra. Los sacerdotes aconsejaron matar a los niños hebreos y ellos fueron los primeros en recibir ese maltrato. ¿Se recuerdan? Cuando el faraón decía, ¿qué haremos con con esta gente, con esta nación? Y los sacerdotes decían, mata a los niños. Ellos fueron los primeros en recibir en su cuerpo el castigo. Dios, por medio de castigar a Egipto, utilizó todo su poder para castigar, porque lo que hicieron a su pueblo fue subyugarlo. Y ponte a pensar tú, cómo Dios te va liberando, cómo Dios a Satanás lo va atando fuera de aquí. Tu fe va avanzando, Dios va entrando en tu corazón y ya empieza a decir, oye, ya no lucho con la mentira, con la amargura. Yo recuerdo el día en que era con esta chica, terminaba, empezaba, terminaba, ella me buscaba y terminaba, hasta que un día Dios me liberó y dije, ¿sabes qué? Se acabó. Esto no va más y me aparté por completo y sentía una libertad en mi vida, una libertad. Cuando podemos buscar a un hermano, nos sentimos mal, buscamos ayuda. Dice la Biblia, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. ¿Cómo te sientes tú? Ser liberado cuando confiesas, cuando estás limpio espiritualmente. Y ellos no podían ni siquiera bañarse. ¿Te puedes imaginar? Estaban horrible, las mujeres eran sumamente vanidosas, las mujeres egipcias incluso usaban pelucas y no poder ni siquiera llevar sus atuendos. Ha sido muy difícil. Plaga de granizo, la número 7, ya estamos avanzando. ¿Ah? Éxodo 9:22. Entonces el Señor dijo a Moisés, levanta tu mano al cielo para que caiga el granizo sobre la gente, los animales y todas las plantas a lo largo y a lo ancho de Egipto. Así que Moisés levantó la vara al cielo y el Señor envió truenos
granizo y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual, perdón, con rayos sin parar y con granizo tan devastador. Dejó Egipto totalmente en ruinas. Imagínate, ya estaba en el séptimo, el granizo destruyó todo lo que había en el campo abierto, personas, animales, plantas por igual, hasta los árboles quedaron destrozados. El único lugar donde no cayó granizo en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Entonces el faraón enseguida mandó llamar a Moisés y a Aarón. Esta vez de pecado confesó. El Señor es justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Por favor, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y a estos truenos tan aterradores. ¿Cómo te sientes cuando truena? Temblamos, ¿no? Basta ya, los dejaré salir, dijo. No tienen que quedarse más tiempo. Éxodo 9:22. He pecado, ya empezó a doblegarse, ya inicia a ablandarse su corazón. Y piénsalo, ¿cómo está el corazón de una persona cuando empieza a darse cuenta del pecado? Estoy mal en esto. Dice la Biblia en Salmo 32, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo, ¿no es cierto? Aún nos enfermamos físicamente cuando estamos en pecado. Y aquí tú reconoce, el Señor Dios quiere que Satanás se rinda en tu corazón y Dios será el primero. Mira, Dios quiere ocupar el primer lugar en tu corazón porque Dios es un Dios, dice la Biblia, paciente y todo amor compasivo, pero también es justo. Dice la Biblia que Dios no dará su gloria a nadie. Entonces debemos luchar por reconocer cuál es el Dios de nuestro corazón para honrar solo al único Dios. ¿Y cuánto nos cuesta rendirnos? ¿Qué cosas deben pasarnos para rendirnos ante Dios? ¿Qué debe pasar? ¿Debe pasar cosas difíciles? Lamentaciones 3, 27 y 28. Dice, al hombre le conviene someterse al Señor desde su juventud y que se someta ante Dios y se humille y toque con su frente el suelo y quedarse callado si Dios se lo impone. Hermanos, de aquí les llamo a lo siguiente. Yo también me he puesto a pensar en mi mente. Cuando oramos, nos arrodillamos ante el Señor, nos humillamos ante el Señor, buscamos total humillación ante el trono de Dios o a veces, me ha pasado a veces, te levantas y estás sentado ahí durmiéndote, estás orando y como que te duermes o no quieres humillarte, tal vez poner una alfombra en el piso, arrodillarte, boca al suelo, humillarte. Dice la Biblia, humíllense ante el Señor y Él los exaltará en su momento. Si recordamos la escritura de la mujer Sirofenicia, dice que tenía a su hija enferma y le decía a Jesús, por favor, salva a mi hija. Y Jesús le dijo, no, Dios me ha mandado a las ovejas de Israel y no a los perros. Y ella dice, aún hasta los perros comen las migajas. ¿Te puedes imaginar? Aún recuerda cómo llegó el hijo pródigo ante Dios, ante su padre, cuando derrochó toda su fortuna. Dice que llegó destruido su ropa, enfermo, sucio, maloliente, y no llegó orgulloso, llegó agachado. Padre, perdóname, no merezco ser llamado tu hijo. Eso es bueno ante Dios porque reconocemos que Dios es todopoderoso, el Shaddai, todopoderoso, y Él nos quiere puros delante de Él. ¿Sí? ¿Me agrada humillarme ante Dios? Pregúntate, ¿me agrada humillarme? O dices, no, no, como que no, así nomás. Humíllate ante Dios, es lo que Dios se agrada en la humildad del ser humano. Plaga número 8, las langostas. Pero estas no son las langostas que se comen en un platito de mariscos, no, estas eran langostas que destruyen los sembríos. Perdón. Éxodo 10, del 4 al 9. Si te niegas, ten cuidado, pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirá la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. Devorarán lo poquito que quedó después de la granizada, junto con los árboles que crecen en el campo. Invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta. Después de decir estas palabras, Moisés
dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron, ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? O sea, ¿te imaginas? Ya los consejeros se rindieron por completo. Deja que esos hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta que Egipto está en ruinas? Imagínate, está en ruinas, estaba en ruinas. Y el faraón, como veía un palacio lleno de lujos, no se daba cuenta. Versículo 8, entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, dijo, vayan a adorar al Señor su Dios. Pero exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés. Jóvenes, mayores, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar una fiesta al Señor. Así es como debe ser los domingos, hermanos. Así es como debe ser los miércoles. Así es cuando tienes una reunión, una charla bíblica, todos reunidos. Si falta alguien, tal vez porque se enfermó, ora por él. Pero todos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros rebaños, nuestras manadas, siempre a Dios le agrada la unidad de su pueblo. Y así quería, y así tiene que ser. Pero el faraón no, empezaba ya a negociar. Satanás querrá negociar contigo, como te decía. Ah, no, tranquilo, mira, no, no, ve a la iglesia, pero tienes 4 semanas. Ve las 3 semanas a los domingos de la iglesia y una semana date una vueltita de paseo. Cuando hace 28 años Dios me llamó, para mí, ojo, y le estoy contando mi experiencia, no estoy diciendo que yo soy el ejemplo a seguir. Para mí fue muy duro porque yo me bauticé, fui bautizado un viernes 9 de mayo, como esta semana que pasó, y el domingo era Día de la Madre, como lo fue ayer para la iglesia y los hermanos, y para mí fue duro, fue muy duro, porque yo llegué solo, llorando, porque mi familia tenía siempre un festejo de Día de la Madre, y llegué casi con lo mínimo por el pasaje, y hermanos pasaron adelante, como ayer fue hermoso, hermanas o hermanos con su mamá, y agradecían a Dios por su madre, y yo llorando en una esquina decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Mi mamá está en mi casa con mi familia y yo, ¿qué hago aquí solo? Fue duro para mí. ¿Y sabes qué? Satanás querrá negociar contigo. Esta plaga parece ser que duró 6 días. No lo dejes. Dice la Biblia, resístale a Satanás. Humíllense ante el Señor y Él oirá de ustedes. Vamos a ver cómo aquí empezó a negociar y Satanás, como no quiere soltarnos, te va a decir una cosa, otra cosa, pero al final Dios hará efectivo la libertad sobre su pueblo. Y él se dio cuenta que los dejaría ir definitivamente y no quería perder. Satanás sabe que tiene los días contados, sabe cuál es su destino. Y si te está atacando y te dice, mira, ¿volviste a pecar? Mira, volviste a fallar, no vales para nada, no sirves para nada. Mira, ¿en qué Dios crees? ¿Y sabes qué? Como pasó con Job, mientras a ti te está tentando, a ti te dice, mira, este pecado no pasa nada, sigue nomás un poco, no juega nomás con el pecado, no, una copita nomás, una fiestita nomás no sigue. En cambio, con Dios está, mira, ahí está tu seguidor. Ahí está el que dices que te ama, ¿no? Mira, ahí está. Nuevamente cayó en este pecado, nuevamente sigue luchando con esto, nuevamente maltrató a su esposa. ¿Sabe Satanás que Dios nos quiere redimir por completo? Aquel que la buena obra empezó, la llevará a feliz término, mis hermanos. Plaga de las tinieblas número 9. Éxodo 10:21. El Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en oscuridad tan densa que podrá palparse. ¿Te puedes imaginar palpar la oscuridad? Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Versículo 24. Finalmente Faraón llamó a Moisés y le dijo, vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés, tú debes proveernos de animales para sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios.
Todos nuestros animales deben ir con nosotros. Ni una pezuña puede quedar atrás. ¿Nos podemos imaginar? Nada. O sea, nada de tu pasado debe estar aquí contigo ahora. Ándate, pero déjame lo importante, dice. ¿Ah? Satanás, bueno, ve nomás, ve, busca a Dios, pero si te gusta una chica del mundo, sigue a Dios, pero yo amo a Dios, pero tengo una novia que no es cristiana. Es que le estoy llevando a la iglesia para hacerla cristiana. Mira, es que yo soy tan buen cristiano que a mi enamorada le traigo a la iglesia para que sea cristiana y salvar un alma. No te engañes. Dice la Biblia, 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los que no creen, porque ¿qué hay de común entre la luz y las tinieblas? No hay nada en común entre la luz, entre Dios y Belial, dice una versión. Satanás siempre va a querer negociar. Satanás piensa, te dejo, pero que no sea definitivo. Volverás por aquí de vez en cuando. No. Recuerden lo que le dijo Dios a Lot. No mires atrás. Ahora, aquí dice que las tinieblas eran tan densas que ni se movían. Hay una cosa que me estaba recordando en los años que pasaron hace 4 años, 5 años, la pandemia, acuérdense. Se ordenó al mundo entero no salir de la casa. Solo ciertas personas podían o podíamos salir con un salvoconducto. ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo estábamos? Yo volvía cuando teníamos salvoconducto, salía a vender algunos productos y volvía. Yo volvía casi a punto de llorar porque las calles vacías, los supermercados eran la gente temblando, haciendo colas. Tú te acercabas a alguien, no podías porque tienes que guardar 1 metro de distancia. La inmovilidad, hermanos, es terrible. ¿Te puedes imaginar que tú no puedas ni moverte? ¿Por qué? Porque el pecado te ató. Hay una parte, dice la Biblia, que el pecado ¿cómo no, las cuerdas del pecado, las cuerdas del pecado atan al pecador y lo inmovilizan. Pero Dios no nos quiere así. Dios quiere que seamos sus siervos, pero para vivir en libertad. Dios nos quiere libres. Recuerda, en la pandemia, ¿cuánta gente estuvo llena de miedo? Pero se acabó la pandemia, seguimos en lo mismo. No, necesitamos buscar a Dios, sí, por temor a Dios, sí, por su santidad, pero ten temor de lo que tú puedes ser sin Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:15, por lo tanto, reconoce de dónde has caído, vuélvete a Dios. Recuérdalo y toma en cuenta que a Dios lo vas a amar. Y no es que estoy aquí con Dios porque si no me manda al infierno. No, no te vuelvas así, inmóvil, sino sé libre en Cristo Jesús. ¿Qué desea Dios con las pruebas? Los egipcios estaban ya con esto, imagínate, inmóviles, ya estaban llenos de miedo, estaban, entre comillas, listos para el último golpe. ¿Y sabes qué? El último golpe fue el golpe más profundo a su idolatría, porque en la mitología y en la creencia egipcia, los faraones y sus hermanas, sus hermanos, sus hijos eran dioses. Por ende, el faraón se casaba con su hermana y tenía hijos de su hermana. ¿Por qué? Porque él era el dios, su esposa era su hermana y su hijo era el heredero y conservaban la raza real, entre comillas, ¿no? Por esta fue la plaga más fuerte y profunda. Éxodo 11:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más, el más certero. Después del faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. El Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, y tanto los funcionarios de Faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. Así que Moisés le dijo a Faraón, esto dice el Señor, hoy, ¿te puedes imaginar? Hoy a medianoche pasaré por el corazón de Egipto, todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, al que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de los hombres morirá.
de los animales, perdón, morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca hubo antes ni habrá después. Aquí también es importante, hermanos, como el rey se consideraba a sí mismo un dios y llevaba a su pueblo, también Dios mira qué tipo de gobernantes tiene un país. Y por eso Pablo nos llama a orar por nuestros gobernantes, porque si hay gobernantes que no buscan al menos un poco de respeto a Dios, un pueblo también puede ser desviado. Esta sería la amenaza, prácticamente una amenaza muy fuerte, ¿sí? El incesto, como les decía, el pecado tal vez de lo más complejo, porque cuando hay una relación entre hermanos, una relación sexual entre hermanos es algo aberrante. Y sin embargo, para ellos era conservar la dinastía de los faraones. Ellos seguían los ejemplos de las deidades. Si tú miras el dios X dios, Saturno se casó con tal diosa y tuvieron un hijo y así extendieron su dominio. Entonces, debemos cuidar eso, hermanos, tener clara cuáles son nuestras convicciones. Y Dios mostró a Moisés como un hombre de autoridad. Y pónganse un poco a pensar, dice la Biblia un poco más adelante en Deuteronomio, que Moisés era el hombre más humilde del planeta. Entonces, para ser un hombre de autoridad, no necesitas ser un hombre de carácter fuerte, que la gente te vea como una persona autoritaria, grosera. No, aquí mando yo. No, un hombre que hace la voluntad de Dios es visible y digno de honra delante de Dios. Es lo que debemos buscar, humildad. Y Dios aquí hace referencia al primogénito. ¿Sabes también por qué? Porque Dios quiere siempre lo primero de nosotros. Dios sabía que el momento de golpear al faraón en el primogénito, que muera tu hijo, debe ser durísimo. Algunos egipcios ya pusieron su mirada en el Dios de Moisés. Dice más adelante que salieron algunos egipcios también, con Moisés y con los israelitas. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que el Dios de Israel era un Dios todopoderoso. Y aquí vemos que ya cuando está lista tu liberación, porque mientras moría el primer hijo del faraón y de todos los primogénitos del Egipto, estaban listos para salir. Pero sabes que Dios es muy integral en lo que hace nosotros. Dios no solamente, bueno, ya te libero y sigue, no, Dios quiere educarnos también. ¿Para qué? Para ser santos. Éxodo 12, del 1 al 10. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Exactamente ahí empezaba el calendario hebreo. Ya olvídense del calendario anterior. Versículo 3. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10.º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia. Mira, ya familia vecina, comunidad, ayudarse unos a otros. Dividan al animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de una cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este mes, del primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o a cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre de ese corderito y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que hayan comido, todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Mira, la primera Pascua. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí se partía en dos la historia de los israelitas. Antes, hoy día va a ser el primero, digamos, entre comillas, el 1 de enero. Aquí empieza su vida de libertad. Cuando llegamos al bautismo, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue para mí? Fue maravilloso. Y sabes qué, algo que a mí me impactó mucho cuando llegué a la fe
A mí me bautizaron, como lo he dicho anteriormente, en la casa de Marquito Benítez, en la tina de agua. Yo decía, ¿y dónde está el pastor? ¿Dónde están todos vestidos de blanco? ¿No tendrán de pronto en la iglesia, en un local, alguna, alguna pileta especial para bautizarme? No, con humildad. Aquí dice, se unirán las familias y con humildad las harán. ¿Cuál? El animalito sin defecto. Lo cuidarán bien. Dice aquí que tomarán la sangre del corderito y la untarán en la puerta. ¿Qué quiere decir? De aquí salimos libres. ¿Cuál es lo que untamos nosotros cada domingo en nuestros corazones en la Santa Cena? La sangre de Cristo. Fue el primer sacrificio para pedir la liberación. Una sombra más de Jesucristo estaba ahí, el cordero inmolado. ¿Con qué comerán? Con hojas verdes y amargas. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque amarga fue su esclavitud. Y la Biblia dice en Apocalipsis, recuerda de dónde has caído, porque hermanos, yo acabo de cumplir 28 años de la fe, pero Dios me llama a renovarme cada día, a recordar como si fuera ayer. Así llegué a la fe. Luché con tanto Dios y estás conmigo, Jesús de Nazaret. Debemos invocar, porque, ¿sabes? Pasan los años y empezamos a olvidarnos. Pasan los días, los años. Yo recuerdo cuando llegué a la fe, perdón, cuando Dios me trajo, perdón, fue maravilloso. Yo me sentía prácticamente livianito, decía, "Ya, soy parte de esta familia". Pero pasaba un año y ya te sentías ya espiritual, ya hablabas mejor, me sé estas escrituras, no, qué impactante, ya predico, ya doy la Santa Cena. Yo recuerdo cuando fui nombrado líder de charla, no, qué increíble. Después los líderes de zona y que me disipule el líder de la iglesia y líder del sector. Y el domingo tengo tantas visitas y he bautizado, era una competencia y te olvidas que lo que debes comer en la Santa Cena, hojas verdes y amargas y pan sin levadura, porque amarga fue nuestra esclavitud, hermanos. Y también dice aquí, y asarán al corderito a fuego. ¿Sabes por qué? Porque el fuego consume todo. Dice la Biblia que Dios es un fuego consumidor, que el oro más fino se purifica en el fuego. Nuestra fe ha sido probada por fuego. En los 10 años, 20 años que tienes en la fe, en los 30 años que tienes en la fe, tu fe ha sido probada por fuego. ¿Cómo has salido de ahí? Un animalito sin defecto. Jesús nunca pecó, dice la Biblia. Y la sangre es la entrada a la nueva vida y la salida de la vida anterior. Por eso la sangre siempre está presente en los sacrificios. En el templo vamos a ver cómo fue. Y asada en el fuego de la aflicción. Nunca olvidemos, hermanos, de dónde hemos salido. Porque si nos olvidamos de dónde hemos salido, mañana ya no somos ovejitas. Nos convertimos en qué? En cabras que exigen, reclaman cómo así me va a discipular este hermano y cómo así tengo que hacer esto y cómo así. No, siempre humildes como nuestro maestro. Aquí está, mira, muere un primogénito y empieza la primera Pascua. ¿Te das cuenta? Algo muere y algo empieza. Nace una nueva vida y así nacimos nosotros también, hermanos. Empezamos una nueva vida. Y mira, Dios aquí muestra el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio. Él fue sacrificado, un corderito sin defecto, sin mancha, y Dios nos llama cada domingo a celebrar esa Pascua, hermanos. Pesach en hebreo significa pasar, pues es de Pascua. Pasamos de la vida anterior a la vida nueva. Como aquí dice Apocalipsis, vi un cordero inmolado. Si ven aquí un corderito sacrificado, nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado como un cordero, pero vendrá pronto como el león de Judá que es. Y vamos terminando esta parte ya casi. Mira, Éxodo 12:24. Recuerden que estas instrucciones son una leyenda perpetua, una ley perpetua, perdón, que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Cada domingo lo celebramos. Pero si tú puedes en tu casa celebrarlo cada mañana de rodillas, celébralo ante Dios. Entonces sus hijos preguntarán,
¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio que la Pascua del Señor, porque él pasó de largo las casas de los israelitas de Egipto y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Mira, reverencia. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón y sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron, perdón, se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Qué dramático, ¿no? Qué profundo, qué triste, pero a la vez Dios tuvo que hacer algo radical para liberarlos. Igual, a ti que hacer algo radical en tu vida. Según una línea de tiempo que estaba un poquito estudiando, se precisa que la primera plaga empezó un domingo 10 de febrero y la última plaga terminó un 22 de marzo, más o menos un total de 40 días. Las 10 plagas duraron más o menos 40 días. ¿Ah? 40 días Jesús estuvo en el desierto, ¿se acuerdan? 40 años estuvo Moisés en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años en el camino a la nueva tierra. Y un mandato celebrar la Pascua de por vida. Y por eso, hermanos, aquí podemos ver, se postraron ante el Señor. Cuando tengamos nuestros tiempos de Santa Cena, hagámosle con reverencia. Recordemos, también dice Pablo en Corintios, dice que cuando tomamos la Santa Cena sin discernir que es el cuerpo de Cristo, Dios nos va a castigar. Entonces debemos buscar ser reverentes con lo que es de Dios, hermanos, con los mandatos de Dios. Y así Dios ya terminó con una vida y empezó con una nueva vida con el Pesaj. El Pesaj, como decía en hebreo, significa pasar. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Dios quiere que nosotros demos muerte a nuestros dioses. Las posesiones que tienes, dinero, vehículos, carro, propiedades, no sé, te sientes que tu imagen es tu Dios o que, es que esta chica que me gusta, lo tienes como un Dios. Yo lo reconozco, para mí fue difícil el área sentimental en mi vida y tuve que decir, Dios, dame fuerzas para poder dejar a un lado a estos dioses. Pero ¿sabes qué? Satanás nunca querrá dejarnos en paz y tal vez estás ya libre y te va a atacar con otra cosa. Te va a atacar con otra cosa. ¿Tienes hijitos de la adolescencia? Temores. ¿Tienes hijos que se van a casar? Temores. No, nunca vamos a dejar de luchar por nuestra libertad. Y Dios quiere, acuérdense, aquel que la buena obra empezó, la llevará a feliz término. Es lo que Dios quiere, mis hermanos. Israel sale de Egipto y sube a su libertad. Éxodo 12:31. Esta noche el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, lárguense, ya, déjenme, por favor, ya váyanse. Dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas como ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron. Márchense ya, váyanse, pero bendígame a salir. ¿Te puedes imaginar? Bendígame. Todos los egipcios se apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes porque pensaban, todos vamos a morir. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura porque envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Perdón, pidieron a los egipcios ropa, objetos de plata y oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió el viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió gran gentuza que no era israelita, también egipcios también creyeron en el Dios de Israel y se fueron con ellos, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los ritos fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar
pan ni cualquier otro alimento. Salieron agarritos sus pancitos, ¿no? Como el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando su santa cena, su última cena? El temor del Señor cayó sobre Faraón. Váyanse y bendígame. ¿Te puedes imaginar? Bendígame porque ya tenía el temor. ¿Cómo tuviste cuando fuiste liberado? Cuando llegaste a la fe. ¿Sentiste? Al fin llegué, pero sabes, la Biblia dice que nuestra lucha no termina hasta que lleguemos a ver el rostro de nuestro Señor. Llevaron masa de pan sin levadura porque no hubo tiempo para poder leudar. La masa me imagino que se deja un tiempito para que pueda concentrarse, ¿verdad? Y salieron también con gente egipcia. Así fue la liberación. 600.000 solo entre hombres. Hay personas que dicen que fue más o menos 2 millones de personas que salieron de ahí. Hermanos, es increíble cómo Dios tuvo que trabajar y sigue trabajando en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere libres de manos. ¿Sí? Y de hecho hay una frase que dicen los judíos, vamos a hacer aliá, subir a Jerusalén. La palabra subir es prácticamente, subir a Jerusalén significa como ir a un lado más alto. ¿Por qué? Porque eso representa un alto grado espiritual, como cuando Dios permita que subamos al cielo junto con Él, mis hermanos. Bueno, aquí terminamos esta clase en esta parte teórica y no sé si alguien tiene tal vez una pregunta, alguna observación que quisiera hacer o inquietud. No, por mi parte, no, no, Marco, sino solo agradecerte, que creo que es un buen tiempo de seguir profundizando en las escrituras y todo esto del Éxodo, ¿no? Comprender lo que Dios hizo, su poder y mostró tanta compasión por su pueblo, ¿no? A pesar de tal vez todo lo que tenían en contra, pues mostró en ese momento que Él era quien estaba a cargo, ¿no? Incluso sobre todas las creencias, dioses, todo lo que tenían los egipcios. Entonces eso, amigo. Gracias, gracias, Felipe. Y es verdad, recuerden y vamos a ver luego cómo afectó a los israelitas los dioses egipcios. Vamos después a aprender, pero es verdad, hay veces en nuestras vidas, hermanos, que está frecuentemente el enemigo. El enemigo no nos va a querer soltar, ¿sí? No nos va a querer soltar. Él va a querer atacarnos y lamentablemente el enemigo sabe cuál es su final, pero lamentablemente nos quiere llevar con él, pero seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, mis hermanos. Sí, de pronto alguien tiene alguna otra acotación más o pregunta de pronto. Bueno, entonces, ¿les parece bien si podemos terminar con una oración y darle lugar al final de esta clase? Y voy a permitirme orar, por favor, ¿sí? Dios mío del cielo, buenas noches. Quiero darte gracias por el privilegio de poder conocer tu palabra, por poder aprender. Y ante todo, Señor, ¿cuántas veces has tenido que interceder por nosotros? ¿Cuántas veces hemos caído? Dice tu palabra que el justo se cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Yo te ruego que nos des fuerzas y fe en tu palabra para que, a pesar de que podemos tener la oportunidad de luchar cada día y nuestra necedad nos lleva a equivocarnos, ayúdanos en nuestra debilidad. Te ruego que tu palabra nos infunda el respeto que tú te mereces, el temor, el amor y todo lo que tú quieres de nosotros para que seamos hechos de acuerdo a lo que tú quieres para honrarte a ti, Señor. Llévanos con bien y guíanos para poder vencer al enemigo que está frente a nosotros y también llevar tu palabra a más personas, Señor. Gracias por esta noche, por tu amor, tu misericordia. En el santo nombre de tu Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Marco.